Bienvenidos al canal, soy Claudia y hoy no tengo nada específico sobre lo que hablar. Simplemente he llegado de trabajar, estoy en casa, he encendido la chimenea y he sentido el deseo de sentarme un rato, grabarme y conversar con vosotros. Explicaros las cosas que estoy viviendo, que estoy sintiendo, saliéndome del formato que normalmente os ofrezco aquí en el canal de las lecturas, ¿no? Como seguramente os habéis fijado, en las lecturas la información que hay está muy masticada, es prácticamente pedagógica, porque hay un trabajo detrás de adaptación de esa información para que cualquier persona en cualquier situación pueda aplicar ese conocimiento a sí mismos de manera muy fácil. ¿Sabéis qué quiero decir? Entonces ahora mismo, pues que estoy hablando así literalmente tal cual como me salen las cosas de dentro, me salto ese paso. Digamos que solamente os estoy hablando desde mi punto de vista, sin hacer el trabajo, el ejercicio de adaptarlo a nadie, ¿no? Pero bueno, supongo que voy a hablar de cosas que igual solamente me incumben a mí y tal vez algo de todo lo que vaya a soltar por la boca esta tarde os sirva de apoyo, os sirva de perspectiva, os sirva de yo que sé qué, de algo, ¿no? Siempre que hago estos vídeos de fondo hay esa intención de echar una mano, aunque sea de maneras que yo no me espero, ¿verdad? Pero bueno, sí, como, como creo que os he comentado, os he mencionado, estos últimos meses de mi vida, desde finales de verano del año pasado, he estado viviendo mucho hacia afuera. Por eso no tengo tanta costumbre de sentarme a escribir, pensar, grabar vídeos, filosofar. Básicamente porque estoy filosofando activamente. O sea, básicamente estoy allá afuera en el mundo reflejando en mi actitud y en mis decisiones todo lo que yo antes he decidido dentro de mí. Todo lo que dentro de mí considero que es moralmente correcto. Así como yo quiero ver el mundo allá afuera, así estoy actuando yo. Entonces se podría decir, porque así se siente un poco, que estoy viviendo mis sueños. Es así de fascinante. Mirad, yo pasé muchos años, desde muy pequeña, en la adolescencia también, muchos años dentro de mi propia cabeza y físicamente también aislada de otras personas. Por mi carácter, por problemas difíciles de solucionar psicológicos que tenía, no tenía ganas de convivir con nadie ni de tener cerca a nadie, porque solamente implicaban problemas para mí, porque no me sentía comprendida, no me sentía abrazada. Entonces lo último que necesitaba era tener gente constantemente a mi alrededor que me recordaran lo desconectada que me sentía de ellos, ¿no? O sea, no servía de nada que yo tuviera amigos cerca o que yo tuviera mi familia cerca, no importa, aunque físicamente estuvieran allí, solamente me causaban como más estrés o más repel, ¿no? Y no es porque no los amara ni no los quisiera, realmente tuve muchas experiencias bonitas con ellos, sino que es porque inevitablemente ellos no entendían o no sabían procesar lo que yo estaba viviendo por dentro, que básicamente eran un montón de crisis existenciales. Lo que pasa es que lo estaba viviendo todo a una edad que normalmente no se tienen ese tipo de cosas. La gente tiende a tener crisis existenciales cuando tienen 40. Cuando llevan un montón de años en un trabajo que no les guste, de repente 30 años más tarde se dan cuenta. Cosas así. Pero cuando tienes 12, 13 años, pues es extraño. Es extraño ver a alguien así, ¿no? Pero bueno, yo lo era. Y tuve que espabilarme yo sola. Fue en ese ejercicio de verme yo sola, con un montón de miedo, con un montón de inseguridades dentro de mi cabeza contra el mundo, que tuve que aprender a vivir solamente basándome en mi propia mente. Yo no podía confiar, digamos, en la forma de vivir que tenía mi entorno. O sea, yo no podía confiar en sus discursos, en su forma de entender las cosas. Yo no podía confiar en sus consejos. ¿Por qué? Porque me iban a derivar a tener unas vidas sin ningún tipo de sentido, sin conciencia. Tener unas vidas en las que no se tienen en cuenta las necesidades existenciales y filosóficas de cada uno. ¿Sabes qué quiero decir? Por eso cuando yo expresaba o lloraba o decía que no me sentía a gusto con la dirección de vida que estábamos tomando todos en plan en general en mi cultura y la que me iba a tocar a mí por estar ahí metida, nadie me entendía. O nadie le daba la importancia que yo le daba, porque ellos vivían vidas sin sentido, comparadas con el sentido que le quería dar yo.
Así que no entendían tanta quejadera ni tanto lloro por algo que ellos ni siquiera sufrían, ¿no? De aquí la distancia que sentía con ellos. Pues nada, me sentí de alguna manera o de otra abandonada. Aunque físicamente tuviera todas, digamos, todo lo que yo necesitaba y que no tenía ningún tipo de maltrato así definido dentro de mi casa o con mis amigos o lo que sea, aunque yo tuviera una vida súper normal y de hecho muy privilegiada, yo sentía que nadie me estaba cuidando como yo necesitaba. En un sentido filosófico, en un sentido espiritual. Y no sabían sostenerme. Así que desde muy pequeña edad tuve que hacerlo todo yo sola. Y como tampoco había información en mi entorno de la que yo me pudiera apoyar, como yo no tenía referente alguno de personas que vivieran con su vitalidad encendida, me lo tuve que inventar yo. De aquí el carácter que tengo de solamente apoyarme en mi propia cabeza y en mis propias opiniones ante las decisiones que tomo en mi vida. De aquí viene. Como me encontré yo sola y la única opción que me quedaba era pechugar, o sea, llora lo que tengas que llorar, adivina cómo solucionar tus emociones, adivina cómo gestionar esto que piensas, sácate del hoyo, sácate de ese agujero negro en el que ya no quieres vivir. Como me saqué yo sola de ahí adentro, desarrollé una especie de confianza en mi psique y en mi mente que la mayoría de personas no tienen, ¿verdad? Esta confianza, ahora mismo, como adulta, se ve muchas veces en forma de carisma o en forma de que rápidamente cuando yo llego a un lugar, cuando yo hablo, no lo sé, cuando quiero empezar un trabajo, cuando yo hablo con alguien y me interesa conectar con ellos, cuando entro a una sala y simplemente me toca estar allí por algún motivo, siempre consigo lo que deseo, lo que quiero, porque hay claridad en mi forma de actuar. A ver, os explico esto, ¿cómo lo entiendo? El tema aquí no es que yo sea mejor que nadie o algo así, sino que tomo decisiones claras, honestas, transparentes, y las personas tienden a confiar mucho en eso. O sea, cuando yo hablo de lo que pienso, de lo que opino, realmente lo estoy haciendo de forma genuina. Yo te doy mi opinión según lo que yo he vivido. Y eso trae en sí una autoridad y un respeto que no se consigue con títulos, que no se consigue con estudios, que no se consigue, no lo sé, con prestigio, con apellidos. No hay nada de eso que te dé ese tipo de respeto. Entonces, cuando tú llegas a una sala con la confianza de saber que lo que haces y lo que dices tiene sentido para ti, porque lo estás comprobando con tu vida, las personas también tienden a confiar en ti por consecuencia. Entonces te ofrecen cosas, te ofrecen ofertas de trabajo, te ofrecen amistades, te ofrecen relaciones, te ofrecen de todo, ¿verdad? Aquí está cada uno el discernimiento que tenga de saber decidir qué actividades o qué propuestas van a tener sentido dentro de sus vidas y cuáles no. No solamente es el saber decidir qué cosas van a ser buenas o malas, sino aquellas que realmente te interesan o aquellas que solamente te van a hacer perder el tiempo, ¿no? El caso es que el haber partido de unas experiencias tan difíciles y tan complicadas cuando era pequeña ha hecho que me convierta en una persona muchísimo más capaz de lo que sería si no hubiera tenido ningún problema. Fíjate. O sea, si yo hubiera sido insensible cuando era pequeña, cuando estaba en medio del meollo y era súper inconveniente que yo fuera tan, no sé, tan intensa o tan pensada o tan filosófica, ahora mismo no tendría la riqueza física y emocional que tengo. Y yo sé que cuando me meta todavía más dentro de mi vida material, o sea, cuando yo me meta más, digamos, en la manifestación de todo lo que llevo dentro, más se va a demostrar esa abundancia que tengo. O sea, es fácil que yo me convierta en alguien con muchos contactos, en alguien que tiene muchos negocios diferentes, en alguien emprendedor, en alguien que tiene muchos amigos. Es fácil que me convierta en alguien así, porque ya está empezando a ser así. De una manera o de otra, me he sacado de ese plano hipotético en el que estuve viviendo durante tantos años, durante mi adolescencia. Es decir, en todos esos años en los que tienes 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿sabes? Toda esa edad, realmente estás aprendiendo a ser un adulto, estás aprendiendo a ser un humano. Prácticamente no sabes muy bien cómo funciona tu interior ni nada. No sabes regular bien tus emociones, estás descubriendo
qué es lo que piensas y lo que sientes realmente sobre las cosas. Es un tiempo todavía de formación de cada uno, ¿no? Entonces, durante todos esos años no acababa de tener del todo la capacidad de tomar decisiones físicas que fueran realmente auténticas a mi forma de ser. Es decir, como todavía estaba descubriendo las cosas más básicas sobre mí, de cómo funciono, no podía manifestar, o sea, no estaba en el momento de ponerme a crear cosas, a impactar al mundo, no estaba en el momento de trabajar, no estaba en el momento de presentar cosas, de hablar ahí afuera, no tenía la capacidad ni las herramientas para hacer todo eso porque estaba haciendo los primeros pasos. Descubrir quién soy, entender qué son mis emociones, saber lo que pienso, definir qué es lo que me gusta y lo que no. Estaba en esa etapa, ¿no? Pero claro, durante todo aquel tiempo empecé a construir como un mundo ideal dentro del astral, por así decirlo. Me imaginaba en un lugar ideal, en medio de la montaña, precioso, viviendo allí, teniendo este estilo de vida, trabajando de esto. Pero claro, en aquel momento, sentada en mi habitación, viviendo solamente lo que mi entorno me había dado o ofrecido, ese plano, esas ideas, solamente parecían un sueño. O sea, solamente formaban parte de mis imaginaciones. Pero a la mínima que empecé a ver que yo podía ser capaz de empezar a caminar hacia allí, tuve el coraje de levantarme de la habitación, coger la mochila e intentarlo. Ahí está la diferencia entre haber vivido siempre dentro de mi cabeza yo sola a tener la vida que estoy empezando a tener ahora. Yo ahora llevo un par de años en los que estoy empezando a manifestar físicamente la vida que he querido. Primero, antes de nada, antes de empezar a mover cosas, a comprar no sé qué, a buscar no sé cuál casa, a trabajar aquí, a hablar con no sé quién, antes de empezar a gestionar nada físico, primero hubo un trabajo de mucho tiempo, de 2 o 3 años, de construir las bases de mi cabeza. O sea, arreglé primero mi cabeza, entendí primero cómo funcionaba, para después no encontrarme tapujos ni problemas cuando quisiera avanzar y caminar. ¿Sabes qué quiero decir? Si estás enfermo, vas a empezar a caminar por el bosque, vas a meterte dentro de la montaña, a los 2 pasos te vas a caer al suelo porque estás cansado. ¿Me entiendes? En cambio, si te aseguras de estar sano primero y de saber cómo funcionas, cuando vayas hacia el bosque vas a estar con energía y aunque haya problemas, aunque te pierdas, aunque pasen cosas, aunque llueva, aunque sea súper inconveniente la situación, vas a tirar hacia adelante porque tú físicamente y mentalmente estás bien. ¿Me entiendes? Así que, después de estos primeros pasos de arreglar mi cabeza, empezó a crearse esta luz o esta esencia mía, o sea, esta autenticidad en mi personalidad y de mi personalidad a mi estilo de vida. Empecé a vivir en la montaña, en una casita, donde estoy yo sola, donde es un espacio mío para reflexionar, para crear, para ser. Vale. Después de esto, un tiempo más tarde, cuando ya me acostumbré a vivir físicamente en mi sueño, ¿me seguís? Empecé a buscar trabajos y empecé a buscar proyectos y actividades, empecé a tener energía para hacer eso, que fuera una expansión de lo que yo ya llevo dentro. Es decir, tengo en mi cabeza un montón de ideas de cosas, de proyectos que quiero hacer. Por ejemplo, uno de ellos es el canal de YouTube, donde estoy mostrando al mundo lo que yo ya llevo dentro, lo que hay dentro de mi cabeza, la salud que ya he construido en mi cabeza y en mi estilo de vida. Lo llevo a un tercer nivel, que es hacia afuera, un servicio hacia la gente, ya sea en un trabajo, en una profesión, en una empresa, en un proyecto. ¿Sí? ¿Me entendéis? Entonces, al fin y al cabo, todas las cosas que yo estoy haciendo en mi vida, tanto las que son más personales como es sostenerme a mí y a mi casa, como las cosas que son de servicio a los demás, como el trabajo que hago o los proyectos, están entre todos construyendo ese sueño que yo vi una vez en mi cabeza. Y todo lo que hago se siente como una aportación a ese sueño. Todo lo que estoy haciendo ahora mismo en mi vida, incluso si estoy trabajando en un camping, que es lo que estoy haciendo ahora, tiene sentido. Lo que estoy aprendiendo allí dentro, lo que me están enseñando, las habilidades que estoy descubriendo de mí misma,
me están apuntando hacia la creación de ese paraíso, que solamente tenía sentido si estaba en un plano astral. En aquel momento yo no había visto nunca nada así en la Tierra, pero ahora poco a poco lo empiezo a ver, porque en todas mis acciones hay un futuro que se entrevé. En todas mis acciones hay como un camino que se va construyendo, que se va marcando. Y cada vez puedo ver más que me estoy dirigiendo hacia la creación de ese sueño, de esa vida ideal, de ese entorno ideal. Entonces, ahora mismo estoy, viviendo la vida de mis sueños. Estoy en los primeros pasos. Hay un montón de cosas que me encantaría añadir, que me encantaría mejorar. Hay un montón de cosas que me encantaría sentir y tener experiencias. Pero entiendo que la etapa que estoy viviendo ahora mismo es una parte sagrada de todo el camino. Es como si fuera por fases, ¿no? Y como estoy viendo que ya estoy dentro del camino, agradezco y aprecio mucho cada una de las fases donde estoy caminando, porque en parte la gracia del camino es montar cosas que sean chulas para la humanidad, ¿no? Digamos, es el servicio que vienes a hacer aquí como, no sé, como voluntario, como semilla estelar, como yo qué sé, como guía, como maestro, como a ti te guste llamar, ¿no? A personas que sean súper serviciales. En parte el curro es eso, traer cosas a la tierra que sean guays e interesantes, ¿no? Que sería, digamos, ese paraíso, ¿no? Sería como un ejemplo, un oasis de lo que podría llegar a ser la tierra. Pero por otra parte también es la experiencia que te llevas tú como alma. Lo guay que es como saltar dentro del juego y hacer todas las fases, aunque ya te las sepas. Aunque seguro que ya tu alma lo haya hecho 20 veces en otras vidas, me da igual, pero es chulo. Estar aquí en Madre Tierra, tirarte una época pensando muy introspectivo, una época que no paras de trabajar, una época en que todo te va mal, una época en la que no paras de tener un montón de frutos, una época en la que tienes que discernir sobre qué tipo de personas quieres en tu vida. O sea, todos esos pasos, digamos, son las historias del arquetipo del héroe. Historias que todo el mundo conoce ya prácticamente en su ADN, ¿no? Entonces, es una sensación muy bonita la de sentir que estás en el camino porque no tienes prisa. De repente no tienes prisa. De repente te gusta cada una de las fases donde estás porque sabes que va a terminar y vendrá otra que es el siguiente paso de crecimiento, de mejora, de acercamiento hacia ese paraíso o ese objetivo que traes en tu inconsciente, ¿verdad? Entonces, tal vez os explico esto porque hay un poco de tabú acerca del tema del propósito de vida, ¿no? Creo que muchas veces nos imaginamos el propósito de vida como algo muy, muy espiritual, pero a nivel, en el sentido como muy abstracto. O sea, nos imaginamos que el propósito de vida tiene que ser curar a no sé cuántas almas y hacer cambios energéticos de no sé qué. Claro que lo puedes explicar así, pero más bien el propósito de vida se siente más como solucionar los problemas que te encuentras. Sinceramente. Cuando muchos de vosotros, que estáis en canales así como de filosofía, espiritualidad, habéis vivido cosas que os han hecho mucho daño. Algunos de vosotros venís de mucho maltrato en vuestras relaciones de pareja. Otros venís de relaciones muy complicadas con vuestros padres. Otros venís de una insatisfacción en general con vuestra cultura y la forma de vivir y de sentir las cosas de vuestro entorno. Otros venís de un desengaño muy fuerte con la forma de funcionar económica de tu país y de cómo se organizan los políticos. Y eso ha hecho que entres en teorías de conspiración y aquí estás metido, filosofando sobre la existencia de nuestra sociedad. Otros de vosotros venís de ser muy sensibles y de ver un montón de barbaridades en las personas que no sabéis cómo ordenar. Cada uno de vosotros viene con una historia distinta, de dolor, de insatisfacción, de frustración, de confusión. Esas historias de dolor explican cuál es vuestro propósito de vida. Sé que muchas veces vemos el dolor como algo que se tiene que sanar y que se tiene que curar y ya, pero siento que eso es una manera bastante precaria de verlo. El dolor está explicando cuál es tu esencia. El dolor te dice qué es lo que a ti como persona te molesta más y te pica más.
Porque yo tengo comprobado que tú puedes poner dos personas parecidas, con un nivel de inteligencia parecido, en un entorno igual, y a uno le va a doler muchísimo, por ejemplo, la falta de conexión con otras personas, y al otro le va a doler muchísimo la falta de seguridad en su entorno. Ambos han vivido en el mismo entorno, circunstancias muy similares, pero les pican cosas distintas, les duelen problemas distintos de su sociedad, de su familia. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, si tú has cargado con mucho dolor a lo largo de tu vida, no lo anules, no lo aplastes, no intentes sanarlo y ya está. Porque cuando haces eso, te estás desconectando de tu propósito de vida. Aquello que más te duele es aquello a lo que eres más sensible. Es aquello que es tu talento, aquello que te hace especial. No todo el mundo es tan sensible a las relaciones como puedes ser tú. No todo el mundo es tan sensible al ecologismo y a la eficiencia como lo eres tú, por ejemplo. Las cosas que te hacen enfadar hablan mucho de lo que es digno para ti, ¿verdad? Entonces, yo lo he hecho así. O sea, yo he observado qué cosas me han hecho mucho daño a mí y se han acabado convirtiendo en el motor de mi vida. Solucionar esas cosas se han convertido en lo que ha dado propósito y plenitud a mi vida, ¿verdad? En parte es porque si yo no solucionara esos problemas, si yo viviera insatisfecha con la forma de vivir de mi entorno y no hiciera nada al respecto, me iría consumiendo cada día más hasta el punto de irme, literalmente de no querer vivir. Pero por suerte he tenido el coraje dentro de mí de levantarme y ponerme a solucionar todo aquello que me estaba haciendo daño. Por suerte he tenido la capacidad de levantarme y protegerme, defenderme, amarme. Todo lo que hagas por ti mismo, por solucionar eso que tanto daño te duele, es el mayor acto de amor que vamos a poder ver nunca. Porque estás haciendo todo lo posible por quererte, moviendo tierra, mar, cielo, lo que sea, con tal de verte sano. Y llevo hablando de esto durante mucho tiempo, incluso hablaba de esto cuando solamente estaba en la fase de estar todo el día encerrada en casa pensando, sin trabajar, ni estudiar, ni hacer nada. Llevo hablando así desde aquel momento, pero ahora lo reafirmo todavía con más fuerza. Funciona. Solucionar tus problemas funciona. Solucionar tus problemas te da sentido a tu vida. Trabajar según el sentido de tu vida te trae carisma, te trae luz, te hace brillar, te da oportunidades, te sientes pleno. Funciona. Básicamente porque estás actuando de forma genuina. Estás arreglando de forma directa lo que te duele. Porque ¿sabéis qué pasa? Cuando tenemos dolor dentro, pero seguimos viviendo como si nada, siempre vamos a intentar solucionarlo o solaparlo. Pero si no somos conscientes activamente de eso en concreto que nos hace daño, vamos a intentar taparlo con un montón de curas muy disfuncionales. Vamos a intentar distraernos, vamos a intentar curarnos, pero como desde muy lejos, con terapias, con cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Todo eso para evitar escuchar o ver el problema. Pero en el fondo lo tenemos que solucionar. ¿Me seguís? Porque un problema, cuando es psicológico o es existencial, es equivalente a una enfermedad física. ¿Sabéis? Es como una disfuncionalidad o como un bloqueo que hay dentro de nuestra cabeza que no nos permite vivir de forma plena y de forma sana, claro. Y contra más ignoremos ese dolor, más carnívoro se va a volver esa sombra o esa oscuridad. Y eso es otra cosa. Veo que en los temas de espiritualidad la sombra se ve mucho como si fuera, no lo sé, tío, como algo involuntario, ¿no? Es que yo me harto, yo no puedo más ya. Luego digo que estoy harta, pero es que tengo mis motivos, tío. Veo que hay gente que ve la sombra como si fuera algo que tú no conoces de ti mismo, algo que lo tienes escondido. Qué hartura. Algo que todo el mundo tiene y que se puede utilizar en tu contra. O sea, que te pueden criticar, es que tu sombra no sé qué, pero tú realmente nunca la acabas de solucionar. Y te dicen, no, sí, es que la sombra se tiene que sanar. Y digo, ya, pero ¿cómo? ¿Qué significa sanar? Quitártelo. ¿Sabes qué quiere decir? Entonces es como algo que se supone que todo el mundo tiene, pero que luego solamente utilizan para criticar.
para criticar y no te acaban de explicar qué es exactamente lo que está mal. La sombra, para mí, solamente son el conjunto de emociones, pensamientos, sensaciones que están en nuestro inconsciente porque nosotros hemos decidido no mirarlo. ¿Me entiendes? La sombra a la que nos referimos en psicología, en filosofía, en este tipo de diálogos, es el conjunto como de emociones reprimidas activamente que están en nuestro interior. No todo aquello de nosotros que no conocemos, no. En este contexto es precisamente emociones que estamos decidiendo no amar o no digamos, no escuchar y por lo tanto no solucionar de forma activa. Solamente las estamos como olvidando o las estamos negando o estamos haciendo lo que sea con tal de no verlas. Eso es la sombra. Entonces no es algo que tú no sepas, no es algo que... ¿Qué cojones? No es algo que tú no puedas decidir tenerlo, no. Es simplemente un tipo de comportamiento disfuncional que tienen muchas personas porque es más cómodo. Es más cómodo dejar la faena para después que solucionarlo ahora. Pero la gente sabia sabe que contra antes soluciones un problema, más rápido vas a encontrar la paz sobre aquello. Que no sirve de mucho ignorarlo, solamente te estás causando más estrés a ti mismo, ¿no? Es igual. En fin. Bueno, eso, chicos, que vengo aquí como testimonio de que literalmente vivir de forma íntegra funciona. Que sí, que tiene sus problemas, que es estresante, que estás todo el día como juzgando, criticando todo aquello que no está bien. Sí, ya sé. O sea, ya sé que traer este tipo como de rectitud dentro no es fácil porque digamos que casi que no descansas nunca, ¿no? Pero al final acabas encontrando la manera de combinar esa rectitud y esa moralidad con una suavidad y una comprensión que no te hace súper perfeccionista. ¿Sabes qué quiero decir? Tú puedes vivir con la intención de querer hacer las cosas de forma digna, de querer hacer las cosas de forma adecuada, pero siendo consciente de que el mundo donde estamos no tiene eso como costumbre. Por lo tanto, que tú puedas hacer un 70% de las cosas bien ya es muchísimo más de lo que se podría esperar de ti. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces lo más importante es vivir con la intención activa de hacer las cosas bien, de hacer lo correcto, de amar, de ser sabios en nuestras acciones, de pensar bien las cosas. Y cada vez se va a volver un hábito del que tenemos más costumbre o es más natural a nosotros, ¿no? Eventualmente, como sociedad o como comunidades, empezaremos a desarrollar la costumbre de ser siempre así, o prácticamente siempre. Igual que hemos desarrollado en los últimos siglos un montón de actitudes civilizadas, y ya lo tenemos naturalizado, como, no sé, comer con cubiertos, no gritarle a la gente en la calle, sino, ¿sabes?, hablar con educación. Ese tipo de cosas ya lo tenemos naturalizado. Ya está. Pero alguien lo tuvo que implementar primero. Alguien se tuvo que esforzar, ¿sabes? En fin. Pero bueno, quien la sigue la consigue, ¿verdad? En fin. That's it for today. Ese es el mensaje de hoy. Espero que estéis bien, sinceramente. Espero que seáis capaces de observar vuestras vidas con unos ojos un poquito más justos, porque creo que muchas personas tienen vidas extraordinarias en las que están mejorando muchas cosas, pero se están todo el rato comparando consigo mismos y parece que no crecen. Pero es muy importante, dicho por mi propia conciencia en las conversaciones que tengo conmigo misma, es muy importante poner en contexto dónde estás, el siglo donde estás, las personas con quienes hablas, quién hay en tu entorno, cuál es la norma normal en tu cultura. Y cuando empieces a compararte de forma saludable con lo que es natural en tu entorno, te darás cuenta de que estás haciendo un trabajazo. ¿Sabéis? A veces es necesario salir de nosotros mismos y observar nuestro entorno para darnos cuenta de qué tanto hemos crecido, ¿no? Claro que hay que actuar de forma adecuada solamente porque es justo hacerlo. Claro que está bien compararnos con nuestra propia alma para empujarnos a crecer más,
pero también es importante ser comprensivos con nosotros mismos y apreciar lo que hemos crecido sabiendo de dónde venimos, ¿verdad? En fin, creo que este ha sido el mensaje de hoy. Creo que eso es lo que me ha salido de dentro. Nos vamos a ver dentro de poco. Espero poder encontrar ratos para hablar con vosotros. Tal vez os haga más vídeos de este tipo, un poquito más cordiales. No cordiales, no, al revés. Vídeos un poquito más relajados, en fin. Sí, más como una conversación. Y ya, también espero poder preparar 2 lecturas, pero tiene pinta que voy a tardar un poquito más. En fin, eso es todo por hoy. Os mando un beso, cuidaos mucho y nos vemos, supongo, en el siguiente vídeo.